Bienvenidos amigos de Report to Knicks a una emisión más de nuestro podcast, la número 28 ya de la temporada y la segunda de la postemporada. Hay que recordar que los Knicks comenzaron la serie en contra de los Cavaliers con una victoria como visitante, con lo cual les quitaban la ventaja de la localía, pero posteriormente se vendría una semana mucho más intensa con muchos más partidos. En esta ocasión fueron 3 partidos los que se celebraron precisamente la semana que acaba de terminar, y hay que mencionarlo, fue una semana de muchas emociones, muchos altibajos. Hubo momentos brillantes por parte de los neoyorquinos, pero también hubo momentos muy oscuros y de mucha preocupación, y sobre todo eso ya estaré platicando a lo largo precisamente de este podcast. Como les comentaba, bueno, ganaron el primer partido de la serie, por lo cual se esperaba que hubiera una respuesta sin lugar a dudas por parte de los Cavaliers, y había 3 juegos programados. El primero era el miércoles, posteriormente ese todavía en Cleveland, y posteriormente viernes y domingo en la Meca. Ese segundo partido era importante por diferentes factores. El primero de ellos, para los Cavaliers era necesario ganar el partido, porque de lo contrario para ellos iba a ser prácticamente ponerse contra la pared en esta serie. Para los neoyorquinos, si bien era importante la victoria, también podríamos decir que sacar un resultado de esos primeros 2 partidos, de un ganado y un perdido, no parecía ser un mal negocio, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto, quienes estaban obligados a ganar ese partido eran sin lugar a dudas los Cavs, y el partido iba a ser muy diferente a lo que fue el primer encuentro de la serie. Recordemos que ese primer partido estuvo muy cerrado, se definió en los últimos minutos. Ya lo platicamos el podcast anterior, un buen rebote por parte de Julius Randle al final en los últimos segundos, después 2 tiros libres muy importantes por parte de Quentin Grimes, y con eso los Knicks lo terminaron ganando. El segundo partido de la serie se esperaba que fuera más o menos por la misma tendencia, quizá no tan cerrado, pero sí se esperaba que fuera mucho más competitivo, y la realidad es que para nada lo fue. Los Knicks estuvieron en la pelea prácticamente durante el primer periodo, el cual de hecho estuvieron al frente la mayor parte del tiempo. Terminó ganándolo Cleveland por 3 puntos, 22-25, y hasta ese momento todo parecía indicar que sí iba un poco el partido encaminado a lo que había ocurrido precisamente en el primero de la serie. Sin embargo, el segundo periodo fue una verdadera catástrofe. Los Knicks tuvieron otro colapso como los que hemos visto a lo largo de esta temporada, y ese segundo cuarto fue el que definitivamente marcó el rumbo del partido. Hubo diferentes detalles a tomar en cuenta. Uno, podríamos empezar con la pésima selección de disparos, lo cual también influyó en cierta forma el hecho de la presión defensiva que les estuvo poniendo Cleveland a cada uno de los jugadores de esta escuadra neoyorquina, por lo cual un poco entrando en esa desesperación también provocó esa mala selección de disparos. Definitivamente nunca supieron qué hacer con la presión, se vieron completamente cubiertos, perdieron muchas veces el balón también, además de la mala selección de disparos. Hubo muchas cosas que terminaron afectando precisamente el hecho de que no fueron capaces de evitar esa presión. Eso del lado ofensivo. Pero del lado defensivo también fueron incapaces de detener el ataque de estos Cavs, que encabezados por Darius Garland, que tuvo su mejor partido de la serie y solamente en ese segundo periodo tuvo 15 puntos. La verdad es que ese, como ya les mencionaba, segundo periodo fue una verdadera catástrofe. Los Knicks lo terminaron perdiendo 17 puntos contra 34. 6 de 17 en tiros de campo, 1 de 7 en triples, 9 pérdidas de balón, llegaron a estar abajo hasta por 20 puntos, y eso prácticamente, como yo les decía, marcó completamente el rumbo del partido, porque esa desventaja fue algo que ya no pudieron recuperar, porque a pesar de que el tercer y cuarto
estuvieron más parejos, se metieron un poco a la pelea, jamás se pudieron reponer de eso que sucedió precisamente en ese terrible en realidad podríamos decirlo de terror segundo cuarto que tuvieron, y pues ya no hubo mucho que se pudiera hacer. Como les decía, el tercer cuarto terminó ya un poco más parejo. Por lo menos en lo que se refiere a las anotaciones, los Knicks lo terminaron perdiendo solamente ese tercer periodo por únicamente 2 puntos, pero la desventaja, como ya les decía, nunca bajó de menos de 20 puntos de diferencia. Llegó a ser hasta de 25 puntos en ese mismo tercer periodo, en el cual los Knicks pues tampoco mejoraron mucho en lo que corresponde a la efectividad. Consiguieron apenas 6 de 23 en tiros de campo y 1 de 6 en tiros de 3. Realmente algo muy pero muy lamentable lo que sucedió, lo que los emparejó por lo menos en ese periodo, y que si no hubiera sido de esa manera quizá estaríamos hablando de algo diferente. Es que los mandaron en varias ocasiones a la línea, fueron 9 tiros libres de los cuales consiguieron 8, y gracias a eso pues se mantuvieron en ese tercer periodo en la pelea, pero bueno, con esa misma desventaja que ya no pudieron venir de atrás. El cuarto periodo en realidad fue prácticamente de trámite, sirvió para maquillar un poco la desventaja hacia el final, pero todavía en ese último periodo se extendió más la ventaja máxima, que la llevaron hasta 29 puntos los Cavaliers. Ya posteriormente en los últimos minutos los Cavs sacaron a sus jugadores titulares y eso hizo que el marcador final no fuera ya tan abultado, pero de cualquier manera, pues bueno, el dominio estuvo ahí prácticamente de principio a fin por parte de esta escuadra de los Cavaliers, que en el caso de los Knicks, por ejemplo, sí mantuvieron en los últimos minutos a varios de sus jugadores titulares, y ese es un tema también importante que hay que tomar en cuenta, porque sucedió algo en los minutos finales precisamente. Tom Thibodeau buscaba ya también sacar a sus jugadores titulares, como se dice coloquialmente, tirar ya la toalla, mandar al segundo equipo y a aquellos jugadores que prácticamente nunca ven acción para cerrar ya el encuentro. Sin embargo, Julius Randle le pidió a Tom Thibodeau, eso lo confirmó Tom Thibodeau, que lo dijo posterior en la conferencia de prensa, que Julius Randle le pidió mantenerse dentro de la duela para tratar de recuperar un poco el ritmo. Sin embargo, pues hubo una jugada que parecía que podía ser clave, porque, insisto, en esos minutos ya innecesarios por parte de los jugadores titulares de los Knicks, viene un rompimiento rápido en el cual le entregan el balón a Julius Randle, se encamina a clavar la bola, de hecho termina clavándola, pero lo sigue Jarrett Allen muy de cerca buscando la tapa y termina cometiéndole falta y llevándoselo completamente. Julius Randle terminó azotando de una manera muy dura en contra de la duela. Afortunadamente no sufrió ningún tipo de lesión. Hubo el contacto, seguramente las molestias y los moretones posteriores, pero la jugada, cuando la ve uno en el momento real, es una jugada innecesaria para empezar, porque ya iban ganando y no iba a cambiar en absolutamente nada el resultado del partido. Y como les decía, muy peligrosa, porque la manera en la que cayó Julius Randle permitió que únicamente sufriera un golpe en la cadera que no pasara a mayores, pero si se le hubiera quedado atorado el brazo, si hubiera caído con la cabeza, pudiéramos estar hablando de una situación completamente diferente a lo que realmente sucedió. Julius Randle pudo jugar incluso el tercer partido de la serie, de hecho lo inició, pero no entiendo por qué Jarrett Allen tomó esa decisión. Todos dicen no es un jugador sucio, me parece también que en efecto no es un jugador que sea agresivo, que sea sucio. Sin embargo, debió haber leído el momento del partido y entender que independientemente de que tú buscabas una victoria, ya la tenías, ya le habías pasado por encima a tu rival, no había de verdad ningún tipo de necesidad de cometer esa falta y cometerla de la manera en la que la cometió. Pudo haber pasado a mayores, le terminaron marcando únicamente falta flagrante,
Yo pensé que en algún momento pudiera ser una falta flagrante 2 que lo hubiera terminado expulsando. Hemos visto otros contactos en estos playoffs en donde terminan expulsando, por ejemplo, a Brooks de Memphis o a Harden de los 76ers por un contacto, podríamos decir sí, con quizá, si quieren decirlo de esa manera, con mala intención, pero sin ser tan duro, y los terminaron marcando como falta flagrante 2 y los expulsaron. Y una jugada como esta de Jarrett Allen termina solo en falta flagrante 1. Los resultados de cualquiera de esas tres jugadas, de las dos que sí expulsaron, no iban a pasar absolutamente a mayores en cuestión de la salud de los jugadores, y la de Julius Randle definitivamente hubiera sido o pudo haber sido algo mucho más grave. Los oficiales lo marcaron de una manera completamente diferente y bueno, eso dejaba también un precedente para lo que podía venir en el juego 3, porque yo lo comentaba en la previa precisamente de ese tercer partido, de que pensaba yo que Julius Randle iba a salir con muchas ganas, con una gran hambre de destacar. Decía yo, de cobrar venganza, no en el aspecto de ir a regresarle el contacto, el golpe a Jarrett Allen, sino a tener un gran partido y demostrarle deportivamente que era mejor que Jarrett Allen y que esa jugada había sido una jugada sucia. ¿Qué sucedió? Pues bueno, vamos a pasar ya al juego 3. Bueno, primeramente entonces mencionar, aplastan los Cavaliers, la serie estaba empatada a 1. Venía entonces ahora sí ese juego 3 con esa pequeña situación que podía haber cambiado completamente el panorama anímico de lo que podíamos ver en el juego 3. De entrada, este tercer juego era importante para los Knicks porque después del tipo de derrota que habían tenido, perder el primer juego en casa pudo haber sido realmente catastrófico. Quizá en el aspecto anímico los hubiera terminado enterrando y yo no sé qué podría haber pasado en dado caso de que fuera una derrota. Afortunadamente las cosas no fueron de esa manera, porque no comenzó bien tampoco ese tercer encuentro de la serie, pero hubo cosas importantes que hay que ir desmenuzando poco a poco de lo que ocurrió en este tercer partido, porque resurgieron algunos jugadores que estábamos esperando y además la victoria que se obtuvo para ponerse 2-1 al frente en la serie fue algo que llamó más la atención que el hecho de que hubiera un jugador que te sacara el partido. Recordemos el último partido de temporada regular en donde los Knicks van a Cleveland y con una actuación extraordinaria por parte de Jalen Brunson terminan ganando ese encuentro. Y previo a la serie yo les mencionaba, no podemos esperar a que eso suceda más de una ocasión en partidos tan cercanos. Es decir, no podíamos esperar que, y de los dos lados, que algún jugador, tanto de los Cavs como de los Knicks, tuviera una actuación que se echara literalmente al equipo al hombro, como lo hizo en aquella ocasión Jalen Brunson, y terminaran ganando. Aquí los Knicks lo que hicieron, y lo hicieron bastante bien, fue poco a poco ir controlando el partido a base de un juego de conjunto que les funcionó de manera en verdad extraordinaria. Pero el primer periodo no fue tan sencillo en realidad. Ambos equipos estuvieron tirando de una manera de verdad pésima, la efectividad bastante baja, Cleveland apenas 33%, los Knicks 26% de efectividad en ese primer periodo, y solo para que se den una idea, la puntuación también fue muy baja, 17 puntos para cada uno de los equipos, terminó empatado ese primer periodo, pero lo que empezamos a destacar es la actuación por parte de RJ Barrett, quien por fin, a partir de ese juego 3, parece que algo cambió en su mentalidad, algo cambió también en su agresividad, en su confianza, y comenzó a ser ese jugador del cual se estaba esperando hace ya mucho tiempo con esta escuadra de los Knicks, que él pudiera realmente desquitar o sacar provecho o hacernos creer que valió la pena ofrecerle el contrato que se le ofreció,
porque la verdad lo he mencionado a lo largo de la temporada, no lo había hecho. Funcionó, lo hizo a partir de ese primer periodo en el cual consiguió 10 puntos, 5 rebotes y un robo, y fue gracias a él que la escuadra de los Knicks se mantuvo en ese periodo tan conflictivo, tan complicado, mejor dicho, en el cual parecía que nada iba a caer. Creo que los nervios fueron un factor que terminaron afectando a la mayor parte de los jugadores de los Knicks, porque era lo que yo mencionaba hace unos minutos, el hecho de haber perdido de la manera en la que perdiste. Ahora tú eres el que tiene la presión de no perder en tu casa con toda tu afición, que por cierto, súper destacable lo que ocurrió en el Madison Square Garden, la afición entregada completamente a este equipo en todo momento. Entonces la presión era un aspecto importante y RJ Barrett supo ser ese jugador clave en ese primer periodo. Mantuvo, por decirlo de alguna manera, vivo a esta escuadra neoyorquina, y ya después, a partir del segundo periodo, podemos estar contando una historia completamente diferente, porque a mediados de ese segundo periodo los Knicks tomaron el control del partido, alcanzaron su primera ventaja de doble dígito, cambió completamente el tema de la efectividad para el equipo de la Gran Manzana, mientras Cleveland se mantenía muy bajo. Ese segundo periodo ellos lanzaron para apenas 28% de efectividad, 1 de 8 en triples. Por el otro lado, los Knicks estuvieron lanzando ese segundo periodo para un 59%. Es por eso que se vio esta gran diferencia. Ese periodo los Knicks lo ganaron 15 puntos a 28. Se fueron al descanso por 13 puntos arriba. Las cosas empezaron a ir bien. El equipo se estaba encontrando. En conjunto estaban jugando bastante bien. Canastas de Barrett, canastas de Bronson, Hart. También por momentos Quickly empezó a tener ya una mejor actuación. Obi Toppin, el mismo Mitchell Robinson, Isaiah Hartenstein, fueron jugadores que lo hicieron bastante bien. Y ustedes podrán notar algo muy importante que voy a profundizar hacia el final del podcast, cuando hagamos el resumen final de lo que sucedió esta semana. Pero no menciono a Julius Randle, porque fue un jugador que, como yo les decía, esperaba yo que despertara de alguna manera o que trajera una energía adicional después de lo que había pasado a final del segundo periodo, y la verdad es que Julius Randle no ha hecho absolutamente nada en esta serie para los New York Knicks. Sí, podemos decir que los Knicks de cierta forma sacaron la victoria en el primer partido por ese buen rebote que consiguió, pero después de eso, a lo que se esperaba, a lo que muchos decían de que era un gran jugador y que era un superestrella y todo eso, y que yo a lo largo de la temporada les he mencionado que no lo es, lo está demostrando una vez más en esta serie, pero voy a profundizar más allá hacia el final del podcast. Entonces, los demás jugadores la verdad es que lo hicieron bastante bien y empezaron a trabajar en conjunto, y ese segundo periodo pues terminaron dejando o tomando el control completamente del partido. La segunda mitad podríamos decir que fue una réplica de lo ocurrido en el juego 2 allá en Cleveland, pero con la diferencia de que ahora el que salió o beneficiado fue la escuadra de los Knickerbockers. Estuvieron al frente prácticamente todo el tiempo. La ventaja, a excepción de un par de ocasiones, no fue menor a 10 puntos. Llegaron a tener una ventaja máxima que fue de 27 puntos ya hacia el final del cuarto periodo. Recordemos que los Cavs tuvieron 29 también al final del cuarto periodo en el segundo partido. Terminaron ganando los Knicks por 20 puntos. Dejaron a Cleveland en solo 79 puntos. Es decir, o mejor dicho, eso es la peor anotación en todo lo que va de la temporada para cualquier equipo de la NBA. Ningún equipo de la NBA en esta temporada había anotado para menos de 80 puntos, y los Knicks les hicieron eso a los Cavaliers con jugadores importantes en su roster. Los más anotadores, como ya sabemos, Mitchell Robinson y Darius Garland, y aún a pesar de que ellos estaban sobre la duela, los Knicks hicieron un trabajo de verdad extraordinario en lo que corresponde a la defensiva. De tal manera que, digamos, la parte numérica de esta victoria
los Knicks terminaron ganando puntos en la pintura 48-56, quizá no es mucha la diferencia, pero es importante. Puntos de la banca, aquí sí es donde se vino completamente toda la diferencia, toda la carga hacia el equipo de los Knicks. 14-39 puntos de la banca de los neoyorquinos, 13 de Josh Hart, 11 de IQ, 8 de Obi Toppin y otros 7 más de Isaiah Hartenstein, que fueron los más destacados, que entonces de esa manera se concretó esta extraordinaria victoria por parte de los Knicks, respondiendo de una manera contundente a lo que había pasado en el segundo partido de la serie. Lo decía, era una victoria o un partido importantísimo, el cual los Knicks no lo podían perder de ninguna manera, y no solo no lo perdieron, salieron a jugar de una manera brillante, salieron a jugar de una manera extraordinaria en la parte de la victoria, que es en conjunto, y hubo factores importantes que ya más o menos les di unas pistas hace unos minutos, pero bueno, retomar el caso, por ejemplo, de RJ Barrett, que consiguió en total, terminó con 19 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias y un robo, y estos son los números que de verdad se están esperando de un jugador como RJ Barrett, que ya tiene varios años con el equipo, fue una primera selección de draft y al cual se le dio un contrato de 4 años y $120 millones. Entonces, esto es lo mínimo en cuestión de producción que se debe de esperar de un jugador por el cual has apostado tanto. Lo hizo en el momento clave, lo hizo en el momento importante para esta escuadra de los New York Knicks en ese juego 3, que era clave para lo que podría venir en el resto de la serie. Para IQ fue su mejor partido en lo que va también precisamente de esta serie en contra de Cleveland. Terminó, como ya mencionaba, con 11 puntos, pero la aportación mayor que tuvo fue estar de verdad de una manera brillante en el lado defensivo. Presionó bastante a cada uno de los que estuvo siendo su marca, los limitó, y fue el único jugador que terminó con un más 27 en la estadística de plus minus. Nadie tuvo un mejor registro que él, y recordarles a todos ustedes que la estadística de plus minus es cuál es el resultado de tu equipo en los minutos que tú estuviste dentro de la duela, es decir, hayas jugado 5, 10, 15, 20 minutos. Durante esos minutos se hace un conteo del marcador y se evalúa, mientras tú estuviste, cuántos puntos anotó tu equipo y cuántos puntos anotó el rival. Y en ese caso, más 27 es la mayor cantidad en ese encuentro, y nos habla precisamente del aporte ofensivo, que puede parecer no mucho en la parte numérica con solamente 11 puntos, pero si lo ves también del lado defensivo y lo que hicieron bien los Knicks cuando él estuvo ahí, y eso por eso les decía de que tuvo una actuación brillante a la defensiva, nos da esos números de que tiene un más 27, es decir, mientras él estuvo en la vela, los Knicks sacaron ventaja de 27 puntos a este equipo de los Cleveland Cavaliers, que fue de hecho la ventaja máxima que llegó a tener en la escuadra neoyorquina en todo el partido sobre los Cavs. Solo para que tengan una idea de qué tan bien lo hizo Immanuel Quickley defensivamente, aunque no lo vemos destacando en la estadística de ofensiva. Otro aspecto importante fueron los robos de balón. Fueron 14 robos de balón por parte de los Knicks, la mayor cantidad para ellos en todo lo que va de la temporada. Provocaron 21 pérdidas totales, y eso terminó resultando en 28 puntos precisamente para la escuadra de los Knicks. Y si vamos sacando un poco toda esta parte numérica, nos podemos dar cuenta cómo los más 27 de IQ, estos 28 puntos provenientes de las pérdidas, nos podemos dar cuenta de cómo la defensiva de los Knicks fue el factor más importante para el cual pudieron quedarse con este partido, y algo sobre lo cual podrían sentar las bases para el resto de la serie y para el resto quizá también de los playoffs. Un aspecto muy pero muy importante. Jalen Brunson, pues bueno, siendo Jalen Brunson hay poco que decir. Yo lo he mencionado a lo largo de toda la temporada. Para mí es nuestro mejor jugador. Los Knicks hoy están donde tienen que estar gracias a él. Hace 2 años no teníamos a un jugador como él, y los Hawks nos terminaron pasando por encima completamente. Hoy, gracias a que tenemos a un jugador como Jalen Brunson, estamos pues a una victoria de avanzar a la segunda ronda.
Como ya les mencionaba, también el ambiente inigualable en el Madison Square Garden, la afición completamente metida con el equipo en todo momento. Hacia el final, cuando el partido ya estaba definido, como lo vimos también en un par de ocasiones, por lo menos a lo largo de la temporada, los aficionados empezaron a pedir el ingreso de Derrick Rose solamente para verlo sobre la duela, para que pudiera tener algunos minutos y complacerlos precisamente a los aficionados. Todavía no se sabe qué va a pasar con Derrick Rose la siguiente temporada, no se sabe si va a querer regresar, si se va a retirar. Por ahí se hablaba de que podría regresar a Chicago para unas últimas temporadas o quizá incluso la última y después retirarse, pero la realidad es que por muchos aspectos Derrick Rose se ganó el corazón de la afición en el Madison Square Garden y de todos los aficionados de los Knicks. Lo ha hecho o lo hizo bastante bien durante mucho tiempo y es un jugador al cual se le respeta mucho y que aporta mucho también en el vestidor, entonces es por eso que hay tanto cariño. Y bueno, Tom Thibodeau tomó la decisión de darle algunos minutos, no consiguió puntos, pero puso una extraordinaria asistencia para un muy buen alley-oop de Obi Toppin y con eso prácticamente el Madison Square Garden se caía de la emoción y de la satisfacción de haber tenido esos minutos por parte de Derrick Rose. Noche podríamos decir prácticamente redonda para los neoyorquinos. La única situación compleja, podríamos decirlo de alguna manera, o la mala noticia, fue la lesión de Quentin Grimes, que sufrió un golpe en el hombro derecho y que iba a estar en duda para el juego 4. Fuera de eso, la verdad es que todos los aficionados a los Knicks nos pudimos ir a dormir muy tranquilos después de esa extraordinaria actuación por parte del equipo. Y posteriormente, el juego de ayer domingo era de nueva cuenta importante, más para Cleveland, porque ellos no podían permitirse perder ese encuentro. Sin embargo, los Knicks sabían que tenían que mantener esa ventaja de local para poder ellos, digamos, concretar precisamente la victoria del juego 1, de que les robaban la ventaja de localía. Necesitaban ganar sí o sí los dos partidos iniciales en el Madison Square Garden y los Knicks iban por eso. Los Knicks necesitaban esa victoria. Comentaba yo en el previo que no veía que fuera a ser un partido tan inclinado hacia los Knicks como lo fue el juego 2. Yo veía un juego mucho más parejo y al final del día terminó siéndolo, y aquí fue uno de los partidos en los cuales me parece que más pudimos notar los momentos en los cuales este equipo de los Knicks nos mostró a lo largo de la temporada, donde puede dominar, pero también dentro del mismo partido puede caer en un bache muy profundo, y fue el momento clave porque lo que vimos en la temporada es que regularmente, después de ir con grandes ventajas y perderlas, los Knicks muy pocas veces lograban rescatar esos partidos, y eso sucedió en este juego 4, porque empezaron bastante bien. De hecho, los neoyorquinos tuvieron un muy buen arranque de partido. A mediados del primer periodo se separaron por 3 posesiones, así se mantuvo prácticamente toda la primera mitad, en la cual Jalen Brunson terminó con 16 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. RJ Barrett agregó otros 12 puntos. Josh Hart consiguió 11, 3 rebotes, 2 robos, 1 asistencia. Las cosas iban bien para los Knicks. Llegaron a tener una ventaja de 15 puntos, la cual fue la máxima en todo el partido. Eso a mediados del segundo periodo. Y hasta ahí todo parecía bastante bien. Sin embargo, llegamos a este punto que, como ya les mencionaba, lo vimos varias ocasiones a lo largo de la temporada. El cierre de ese segundo periodo fue clave porque le permitió a Cleveland regresar, metió duda en cuestión de el desempeño de los Knicks y cómo podían afrontar la segunda mitad. En los últimos minutos cometieron los Knicks 2 pérdidas de balón importantes, fueron claves para abrirle la puerta a Cleveland, que si bien la terminó ganando esos últimos 5 minutos solo por 6 puntos, 14-8. Un aspecto importante es que al medio tiempo se fueron abajo solamente por 9.
Y en el aspecto anímico, irte abajo por menos de doble dígito, después de haber estado abajo hasta por 15 puntos, cambia completamente la visión de cómo vas a afrontar esa segunda mitad. Así es que sí, los Knicks con ventaja, pero la verdad es que esos últimos minutos dejaban dudas de lo que pudiera pasar en el resto del partido. Y sí, desafortunadamente eso fue lo que sucedió. Ese empuje positivo para los Cavs, negativo para los de la Gran Manzana, se reflejó completamente en ese tercer periodo que estuvo a punto de costarles probablemente el partido. Fue un verdadero desastre. Los Cavs arrancaron con una racha de 18 puntos a 7 que les permitió tomar su primera ventaja de todo el partido, y con eso parecía que estaban tomando el control del mismo. Los Knicks fueron incapaces de verdad de detener a Darius Garland, que consiguió 11 puntos y también consiguió 5 asistencias. Entonces era un momento importante, momento de preocupación, porque ya se sentía ese ambiente tenso, esos nervios de lo que sabíamos que había pasado a lo largo de la temporada en muchas ocasiones. Pero afortunadamente vino el momento clave en el cual apareció la respuesta por parte de los neoyorquinos. Después de irse abajo en el marcador, en los últimos 4 minutos, los Knicks cerraron con una racha de 7 puntos a 2, dentro de la cual consiguieron 3 bloqueos clave, 2 de ellos de Isaiah Hartenstein, que tuvo un partido de verdad increíble, lo cual permitió que a pesar de ese pésimo de verdad tercer periodo, los Knicks terminaran con una ventaja de 2 puntos después de 3 periodos. Un desastre, pero que se logró de cierta forma controlar y se mantuvo a flote el barco gracias a esos últimos minutos y principalmente al aspecto defensivo, que, como ya les mencionaba, fue bastante bueno para los Knicks en esos últimos minutos. Y después de eso vinieron ajustes importantes, porque hubo 2 cosas que se hicieron bastante bien de cara a ese último periodo y que terminaron siendo un factor de verdad clave para la victoria. Lo primero es que, como ya les mencionaba, Julius Randle prácticamente no hizo nada, no jugó un solo minuto en el último periodo. Fue una decisión, me imagino, muy difícil por parte de Tom Thibodeau sacar al jugador que él considera su mejor hombre, sacarlo de la duela en el momento más importante y que no hubiera acción para nada en ese último periodo. En total consiguió solamente 7 puntos, 2 rebotes, 3 de 10 en tiros de campo, 0 de 4 en triples, pérdidas de balón también fue un factor importante. No hubo absolutamente nada, pero no solo en este partido, sino en lo que va de la serie ha sido prácticamente nada. Y el otro cambio importante fue que hicieron un ajuste en la marca de Darius Garland, que consiguió dominar prácticamente a los Knicks en ese tercer periodo. Le cambiaron la marca que tenía de Jalen Brunson y le pusieron a RJ Barrett, y las cosas cambiaron abismalmente. No es que lo secara completamente y que dejara de anotar, pero la realidad es que sí lo limitó un poco más, y eso permitió también que los Knicks fueran poco a poco alcanzando la ventaja necesaria para poder quedarse con ese partido. Entonces, vienen estos 2 ajustes y en el último periodo los Knicks mantuvieron el control del partido de principio a fin. Solo por ahí hubo un pequeño momento en el cual los Cavs lo empataron en los primeros minutos precisamente del periodo, cuando todavía estaba todo muy cerrado. Después de eso, la verdad es que ya todo fue para los neoyorquinos, en donde de nueva cuenta el trabajo en conjunto de diferentes jugadores fue la clave. Es decir, no podemos destacar a solamente un jugador. Por segundo partido consecutivo tenemos que destacar que los Knicks hicieron un gran trabajo en equipo y gracias a ello se terminan quedando con la victoria. RJ Barrett terminó en ese cuarto periodo con 10 puntos, Brunson 8, Josh Hart con 8 puntos y 2 rebotes que fueron en verdad claves para permitirle segunda oportunidad a los Knicks y que terminaron consiguiendo canastas, y gracias a eso mantuvieron la separación y el control del partido.
Isaiah Hartenstein también, su presencia en la pintura fue clave, pero consiguió también 2 robos importantes que terminan en puntos. Obi Toppin solamente 2 puntos, pero su aportación en la parte de los rebotes fue muy importante. 2 rebotes también ofensivos bastante clave para el cierre del partido. Y de esa manera, hacia el final del mismo, de ese último periodo, recuperaron los Knicks la ventaja de doble dígito, terminan ganando sí por 9, pero ya lo terminan ganando de una manera cómoda. Para los que a lo mejor vieron solamente el resultado, podrían decir, bueno, los Knicks lo ganaron casi por 10 puntos, fue un partido sencillo también para ellos, sin tantos altibajos, pero hay que verlo de principio a fin y qué fue lo que sucedió. Como ya les decía, mal cierre del segundo periodo, pésimo tercer cuarto, ahí empezaron a reaccionar, lo hicieron de la manera más adecuada, pero los ajustes que se hicieron fueron sin lugar a dudas clave para que pudiéramos tener esta victoria, segunda victoria consecutiva, la tercera ya de esta serie, una gran victoria como ya les mencionaba en equipo. Y los Knicks entonces, después de esta semana, se ponen con una marca de 3 ganados, 1 perdido, solamente a una victoria ya nada más de poder acceder a la segunda ronda, cosa que no consiguen desde hace 10 años. Estamos a punto entonces de ver la mejor temporada en mucho tiempo para los New York Knicks. No hay que adelantarnos a nada porque, insisto, hemos visto los altibajos que tiene este equipo, pero anímicamente creo que están en el lugar correcto y también creo que han encontrado la forma de poder sacar mayor provecho a las habilidades de cada uno de sus jugadores, y han entendido que no necesitan, como ya les mencionaba, que un jugador se eche al hombro y que termine consiguiendo más de 30, 40 puntos para poder ganar el partido. Encontraron en estos últimos 2 partidos la manera de ganar en conjunto, y eso es mucho más valioso que esperar a que un solo jugador te gane el partido. Así es que 3-1 hasta el momento la serie. Esta semana vienen el siguiente partido, que pues los Knicks básicamente tienen que ganar uno de los posibles 3 que vienen, y con eso estaríamos del otro lado. Las notas entonces, después de esta semana, tendríamos que hablar, lo que ya les mencionaba, de que RJ Barrett está jugando finalmente al nivel que se esperaba de él, y lo está haciendo quizá en el momento menos probable, pero en el más importante sin lugar a dudas. Es un momento clave y que ha sido importante para él después de esa derrota humillante del segundo juego. No se esperaba quizá que él fuera, se esperaba que él fuera un factor para bien o para mal, pero quizá pocos esperaban que pudiera tener 2 actuaciones tan sólidas de manera consecutiva, y me parece que eso puede ser un parteaguas para él en lo que resta de la serie y probablemente en las siguientes temporadas para su carrera, porque está demostrando en el momento más importante de lo que tiene, la capacidad que tiene, pero yo creo que la parte más importante que ha logrado aprender en estos 2 partidos es a confiar en él, porque en muchas ocasiones lo que veíamos era que perdía los balones o fallaba los disparos porque no se le veía esa confianza. Creo que de cierta forma a RJ Barrett le terminó afectando en algún aspecto el hecho de saber la temporada que había tenido Julius Randle numéricamente, que no fue algo que pudiera él igualar, la llegada también de otro jugador como es Jalen Brunson, que tomó de inmediato el liderato del equipo, el liderazgo del equipo, y poco a poco él se iba rezagando. Eso le puso seguramente un poco de nervios, y después recordemos que en la segunda parte de la temporada él no estuvo nada bien, y el que también alzó la mano fue Immanuel Quickley. Entonces, de ser el número 1, por decirlo de alguna forma, por el contrato que te dan, por el tiempo que llevas, por las expectativas que se tienen de ti, pasas a ser el número 2 detrás de Randle. Llega Bronson y pasas a ser el número 3. No haces las cosas tan bien y de pronto te rebasa Immanuel Quickley. Termina siendo el cuarto y a veces a lo mejor hasta el quinto, porque también la llegada de Josh Hart
termina afectando de una manera positiva para el equipo, pero si lo vemos en cuestión de productividad, de desempeño, RJ Barrett no estaba a ese mismo nivel. Por lo tanto, el poder despertar en este momento creo que puede generarle más confianza. Lo ha demostrado, ha atacado con más confianza la canasta, que ese es un aspecto importante, y creo yo que puede ser un punto de quiebre en lo que va de la temporada para RJ Barrett y quizá también para el resto de su carrera. Jalen Brunson, bueno, sin lugar a dudas, como ya lo había mencionado yo, es el mejor del equipo, pero por mucho. Josh Hart, ¿qué puedo yo decir de Josh Hart? Este tipo realmente nació para ser un New York Knicks. La intensidad con la que juega es incomparable, nadie lo iguala. Yo lo he mencionado en muchas ocasiones, no se vayan a lo que hace Josh Hart numéricamente, no analicen a Josh Hart por lo que aparece en las estadísticas, véanlo jugar, vean la intensidad con la que él va a buscar las pelotas, cuando va por los rebotes, no siempre los gana, pero siempre está peleándolos. Y a veces, como en el partido 4, ese par de rebotes ofensivos que tuvo cambian completamente. No son puntos. Podría parecer solamente un rebote en la estadística o dos rebotes en la estadística. Y a lo mejor pudieron ser los únicos dos rebotes que consiguió en todo el partido. Pero el momento en el cual los consigue y la intensidad con que va a buscarlos te habla de que tiene una mentalidad por encima de muchos jugadores. Independientemente de lo que pueda parecer estadísticamente, la intensidad que pone Josh Hart en la duela de verdad es inigualable. Ha sido, después de Jalen Brunson, la mejor decisión en años para los New York Knicks. Otra situación importante, Hartenstein y Robinson están jugando de una manera también extraordinaria, protegiendo muy bien la pintura, el aro, consiguiendo bloqueos en muchas ocasiones, robos también, y cuando no, simplemente siendo ese jugador que estorba y que impide que el jugador rival pueda tener un tiro cómodo. Lo están haciendo de verdad de una manera extraordinaria. Obi Toppin está aprovechando los minutos, esa baja de juego que tiene en este momento. Julius Randle está aprovechando los minutos que tiene. No siempre va a aparecer, al igual que Hart, no siempre va a aparecer en las estadísticas de lo que sucede en la parte ofensiva, pero los rebotes es un aspecto que ha mejorado, los triples es algo que también el podcast pasado yo les comentaba que ha mejorado en el juego 4. Cuando más presión había en contra de los Knicks, cuando intentaron tener esa misma presión los Caps que tuvieron durante el juego 2, en una jugada en la cual Obi Toppin estaba tratando de entregarle el balón a Jalen Brunson, lo tenían con una doble marca, obligaron a Obi Toppin y tuvo la confianza en sí mismo de buscar hacer la jugada de manera personal y logró meterse hasta la pintura abajo del aro y conseguir los 2 puntos. Sus únicos 2 puntos en ese último periodo. Pero la jugada en sí nos demostró que está con la mentalidad de lo que tiene que hacer y tratar de tomar las decisiones correctas de acuerdo a lo que esté sucediendo en el momento del juego. Por lo tanto, como ya se los dije, está aprovechando muy bien esos minutos. IQ va de menos a más. Primer partido muy poco, segundo partido prácticamente desaparecido, tercer partido bastante bien en lo que corresponde a la aportación ofensiva. El cuarto partido ya lo mencionaba, una extraordinaria actuación también defensiva, al igual que en el juego 2, en el juego 3, perdón. Entonces, todavía estamos esperando a ese Immanuel Quickley que vimos desde principios de enero, que podía ser un jugador que cambiara completamente el rumbo de un partido. Esperemos que poco a poco pueda llegar de nueva cuenta a ese nivel, porque es un jugador que vamos a necesitar sin lugar a dudas para que pueda estar ahí. Mencionar también lo de Grimes, no vio acción en el partido pasado, pero sus aportaciones en momentos importantes consiguiendo triples han sido factor, y también en la parte defensiva en esta serie en específico, por momentos no secando pero sí limitando a jugadores importantes como son Darius Garland o principalmente a Mitchell Robinson, que es la marca que regularmente tiene Quentin Grimes. Entonces,
Si lo vemos desde esa perspectiva, los Knicks en conjunto están haciendo las cosas bien, pero hay un problema. Un problema quizá, o quizá algo que está dejando ver una realidad que muchos no quieren ver. Y es la situación de Julius Randle. No ha sido un factor, para nada. Muchos podrían decir, bueno, es que viene de la lesión. En el juego 1 apenas regresaba y lo hizo bien en la primera mitad. La segunda mitad desapareció completamente, tiene que agarrar ritmo, etcétera, etcétera. Para el juego 2 tampoco hizo nada. En el juego 3 prácticamente podríamos darle como quien dice el voto de confianza, pero la realidad es que los Knicks arrasaron contra esta escuadra de Cleveland. Y en el partido de ayer, como yo les mencionaba, nada, desaparecido. O sea, ya para que Tom Thibodeau haya tomado la decisión de sentar a su jugador predilecto en todo el cuarto con el partido no definido, porque hay que recordar que apenas estaban arriba por 2 puntos. Y aún así, tomó la decisión de mandarlo a la banca. Si nos vamos al tema de la estadística de plus-minus, en el juego 1, los Knicks, o más bien, el resultado de esta estadística de Julius Randle fue de -8. -7 en el juego 2. El juego 3, que como ya les decía es una historia completamente diferente, tuvo +19. Pero en el juego de ayer otra vez tuvo -2. Es decir, en 3 de los 4 juegos ha sido un factor, o más bien no ha sido un factor positivo para esta escuadra de los Knicks. Y eso me hace remontarme a lo que sucedió hace 2 temporadas, que al igual en la serie en contra de los Hawks, Julius Randle había tenido una temporada muy destacable, que le hizo ganar el jugador que más mejoró en esa temporada. Pero en la serie en contra de los Hawks fue nadie. Fue de verdad absolutamente nadie. Y le está pasando exactamente lo mismo ahora en contra de los Cavaliers. Y aquí es donde ¿cómo puedo decirlo? Donde queda claro, queda en evidencia lo que yo les he mencionado durante toda la temporada. Que no debemos enfocarnos en las estadísticas. Sí, tuvo partidos muy buenos en el aspecto numérico. Fue líder en puntos, sí. Por alguna razón lo llamaron al juego de estrellas a él por encima de llamar a Jalen Brunson, cuando claramente Jalen Brunson es el mejor jugador de los Knicks. Pero lo nombran a él como un jugador All-Star. Y eso, para mí, fue otro de los errores. La confianza excesiva que le tiene Tom Thibodeau y que lo deja en los partidos aun cuando está perjudicando al equipo en lugar de beneficiarlo. Y en los momentos claves, en los momentos más importantes, no está funcionando. Si Julius Randle quería, digamos, validar, que muchos lo consideraran incluso, otra de las cosas que no termino de entender, pero bueno, que lo pusieron entre uno de los candidatos en algún momento a pelear por el MVP. Que lo pusieron también como un All-Star. Si él, y bueno, y la confianza de Tom Thibodeau ciega durante toda la temporada. Si él quería validar todo eso, tenía que haber brillado ya en este momento en la serie en contra de los Cavs. Y no lo ha hecho. Y no sé si lo va a hacer. Yo la verdad lo dudo bastante. No sé si los Knicks, y yo espero que así sea, que logren acceder a la siguiente ronda. Veremos si es que puede mejorar un poco. Pero nos ha dejado claro que en los momentos más importantes no es un jugador en el cual se pueda confiar. Al igual que hace 2 temporadas, no se podía confiar en él y se terminó perdiendo 4-1 la serie. Esta temporada, para empezar, los Knicks no estarían donde están si no hubiera sido por Jalen Brunson. Y en este momento, si quitáramos en esta serie
si quitáramos de la ecuación a Jalen Brunson y tuviéramos que tener a Julius Randle como el, entre comillas, líder del equipo o el que te saque las papas del fuego, ahí está una vez más la muestra clara de que no lo es. Entonces, entendamos esa parte. Yo insisto que en muchas ocasiones hace cosas bien, pero creo que se le está dando un valor mucho mayor al que realmente tiene. Y aquí está la muestra clara de que por segunda temporada no consecutiva, pero segunda aparición de los Knicks en los playoffs, está siendo prácticamente un 0 a la izquierda. Ya veremos qué es lo que sucede y cómo va evolucionando toda esta situación, pero sí es un aspecto importante a tomar en cuenta, y más después de que Tom Thibodeau por fin tomó la decisión de sentarlo todo el último periodo en el momento clave del partido 4. De esa manera, entonces los Knicks, repito, están a una sola victoria. Es momento de sonreír, de estar positivos, de estar contentos, de soñar. Pero al igual que como se lo preguntaban a Jalen Brunson al final del partido en la conferencia de prensa, que cómo se sentía, y él decía que todavía no está nada hecho, que hay que tomarlo con calma, que falta un partido por ganar. Por supuesto hay cosas muy buenas, pero hay que cerrar la serie y hay que ganar. No puede haber exceso de confianza. Es uno de los factores que yo les he mencionado también de cara a esta serie y a lo largo de la temporada. Y para Jalen Brunson es exactamente la misma mentalidad, juego a juego. Los Knicks tienen que ganar todavía uno. Por supuesto que hay muchas cosas que destacar, pero también la realidad es que hay que tomar las cosas con calma y salir a ganar ese cuarto juego que les va a dar el pase a la segunda ronda. Podría decir que es solamente un partido de 3, pero cuando llegas a esta situación también puede ser un aspecto anímico, que estás tan cerca y que puedes perder a veces el foco, y es por eso que que Jalen Brunson, discúlpenme, no quiere que se pierda ese foco, que salgan los Knicks a jugar de la manera en que tienen que hacerlo y a ganar ese cuarto partido, porque a veces puede ser el partido más complicado de todos, el que te da ese pase a la siguiente ronda, porque ya lo está solamente a un paso y todo parece estar inclinado a que lo vas a dar, pero a veces es mucho más complicado de lo que parece. Hay que estar concentrados y también como aficionados, como ya les he dicho muchas veces, ilusionados, pero tranquilos, analíticos en lo que está pasando para saber por qué los Knicks son lo suficientemente capaces de acceder a la siguiente ronda, pero también por qué los Knicks podrían en determinado momento no hacerlo o sí avanzar y no dar la competencia que se puede esperar de ellos. Muchas cosas todavía, pero el camino va bien. El camino va bien, las cosas se están haciendo bien. Esta semana se va a definir si los Knicks están o no en la siguiente ronda. Insisto, todo parece indicar que sí. Yo quiero creer que sí. Yo confío en que así va a ser, como tanto en el aspecto analítico como periodista, pero también como aficionado. Me parece que los Knicks tendría que pasar de verdad una verdadera catástrofe para que no estuviéramos en la siguiente ronda. Pero hay que tomarlo con calma. ¿Qué se viene entonces para esta semana? Juego 5 es el próximo miércoles, es en Cleveland, va a ser un partido, yo anticipo, muy complicado. No estoy muy seguro de que los Knicks puedan sacar ese partido, esperemos que sí, ya lo han hecho, lo han demostrado. Sin embargo, hay que estar muy concentrados. Sería extraordinario que lo pudieran definir ese día, pero va a ser un partido muy complicado y hay que ver de qué manera lo pueden manejar. Si no logran ganar ese encuentro, el próximo viernes estarían avanzando, entonces, o más bien se estaría jugando el sexto partido de la serie, eso en el Madison Square Garden, y me parece que si el miércoles no lo consiguieron los Knicks, creo yo que para el viernes estarían consiguiendo esa victoria que los estaría dando el pase a la siguiente ronda, como ya les mencionaba, por primera vez en 10 años. Y en dado caso, tengo que mencionarlo, no creo que lleguemos hasta allá, ni quiero toco madera, no queremos que eso suceda, pero si hubiera necesidad de un séptimo juego, eso sería en Cleveland el próximo domingo. Pero yo creo que como veo las cosas y como veo la mentalidad por parte de los jugadores más importantes, la intensidad, cómo se está jugando y cómo están trabajando más
en equipo, creo yo que entre miércoles y viernes podríamos estar ya celebrando que los Knicks están en la siguiente ronda, pero lo estaré platicando, por supuesto, el próximo lunes con ustedes en una emisión más de este podcast. A mí no me queda más que agradecerles, como siempre, que me hayan hecho el favor de acompañarme. Entonces, una semana de muchas alegrías, una semana de cosas importantes también que evaluar, pero con todo el ambiente, con todo el sentimiento positivo de que esta próxima semana podríamos ver a nuestros New York Knicks por primera vez en 10 años acceder a la segunda ronda de los playoffs. Muchas gracias por haberme acompañado y nos escuchamos entonces, o me podrán escuchar entonces, el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast de Reporte Knicks.